Hoy tenemos una clase especial que habla de deportistas, de periodistas deportivos que se dedicaron o escriben como literatos o han escrito libros de literatura particularmente, todos periodistas. Entonces, ahí está Ruth, ¿ven? Hola Ruth. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Buenas tardes. Hola, espera que Hola, me ¿qué pueda tal? poner acá y me parece que la mejor manera, no sé por qué se me meten estas cosas acá, me pareció que la mejor manera de comenzar esta clase es con un reportaje, probablemente algunos de ustedes lo hayan visto, lo están viendo en pantalla detrás de, sí. Entonces, esta es una entrevista, ven que dice detrás del deporte, Ariel Sher, literatura, deporte, periodismo y fútbol. Me pareció que esta entrevista, que habla directamente de lo que hacemos en este curso, nos viene bien para ver cómo se compatibiliza el periodismo deportivo, o el periodismo en general, con la literatura, que bueno, en el caso de Ariel Sher para mí es uno de los máximos exponentes, porque además es profesor de TEA Deportea, el Instituto Superior de Periodismo Deportivo. Bueno, yo estudié con él el curso y él habla cosas muy importantes de esto. Detrás del deporte, este programa en donde indagamos y analizamos también qué hay detrás de cada uno de los deportistas y de los protagonistas también de toda la sociedad que forman parte, por supuesto, del deporte en Argentina y en el mundo. Y parte justamente de este análisis lo queremos hacer con un invitado de lujo que tenemos aquí en los estudios de Unife. Hablo de Ariel Sher. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, periodista, escritor, profesor también de periodismo, vinculado un poco también con la política. Bueno, queremos hablar un poco de tus cursos, de tus libros, de lo que haces cotidianamente y de lo que ha sido toda tu historia, ¿no? Como periodista. Trataremos de recorrerlo, es un tránsito largo. Y sí, es la Panamericana y de contramano para mí, pero de todas maneras vamos a hacer el intento. Bueno, primero, en cuanto al deporte, ¿de qué manera lo analizás vos? Este programa, bueno, se identifica por decir, bueno, ¿qué hay detrás del deporte, cada deportista? El deporte es mucho más, ¿no? Que una simple pelota que entra en una red. Sí, a veces ha habido un discurso, una comprensión enmascarada de no comprensión, de decir, bueno, vamos y ponemos el cuerpo y jugamos y nos saca de otras cosas. Digo, articulando visiones de distintos tiempos de la historia. El deporte es un lugar donde somos con otras y con otros. Ser no es en sí mismo una cosa ni virtuosa ni falta de virtud. Te posibilita modos de ser. El deporte está ligado con identidades, con pertenencias, y está muy ligado con la condición humana, en algo central de la condición humana, que es jugar. Como decían muy buenos entrenadores de fútbol, y como decía muy poéticamente Julio Cortázar, somos porque jugamos. Si no jugamos, no somos. Lo mejor que tenemos es esa posibilidad de jugar, nuestra capacidad para hacer un asado, para dar un beso, para llevar una relación social con la ciudad o con nuestros afectos, o para tirar un córner e intentar cabecearlo, que ya no es mi posibilidad, tiene que ver con la posibilidad de jugar. Eso es el deporte, entre otras montones de cosas. ¿Y cómo fue tus inicios con el deporte, particularmente vinculado al análisis, que es quizás a lo que más te dedicas como periodista? Pero vos, ¿a qué jugabas? ¿Siempre te gustó el fútbol? ¿Cómo fue tus inicios? Yo crecí en un barrio del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con la General Paz muy cerca. Mi posibilidad fuera del sistema escolar era salir a la calle y pasear con mis amigos. Y esa posibilidad, a su vez, era un conducto que yo no sabía qué nombre tenía, pero hoy le puedo poner más o menos la felicidad. Más o menos el entretenimiento, más o menos la vida cotidiana. A partir de ahí ocurría que en el esfuerzo familiar, porque yo hiciera algo más que patear, estaba la búsqueda de que leyera, la aspiración social de que hiciera eso, y para que la pasara bien. Mi padre fue un gran proveedor de la revista El Gráfico, de los diarios,
y la articulación entre una cosa y otra fue marcando mi vida hasta ahora, una relación muy intensa con lo deportivo, con el fútbol en particular y con la lectura. No me pude despegar de ninguna de estas cosas y no pienso despegarme por ahora. Y en cuanto a esto de que el periodista siempre le gustó ser jugador de fútbol, si vos te hubieses dedicado al fútbol y también, ¿por qué no a escribir? O sea, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿de qué hubieses jugado? ¿Qué es lo que te gusta? Los líricos, ¿no? Has hablado muy bien de los jugadores que hacen poesía con la pelota. Siempre el fútbol es en algún lugar un espacio poético. Un día estábamos trabajando con Pablito Aymar, que es muy buen lector, diría que es más consecuente lector que yo, y él escribía su primer cuento. Yo se lo editaba para Pelota de Papel 1. Y Pablo tenía sus dudas sobre publicar, sobre mostrar eso que estaba haciendo un cuento en el que el sujeto era su papá futbolista en Río Cuarto. Muy buen futbolista, dicen los que lo vieron jugar. Y la hermana también, ¿no? Un gran. El hermano muy buen jugador, claro, exactamente. Cuando terminamos de hacerlo, yo le decía, viste que vos podés, es más fácil que vos escribas conmigo que yo vaya a jugar al fútbol con vos, una serie de chistes de alta previsibilidad. Y él me dijo muy certeramente, en una de las buenas jugadas que le voy a hacer, al final son todos canales de expresión. A veces te expresás sobre el césped, a veces te expresás escribiendo. La condición humana tiene que ver con la expresividad. Hay mucho prejuicio sobre la idea de que si vos te dedicás a correr, a jugar, a cocinar, a arreglar autos, a pintar paredes o a pintar cuadros, no te va a pertenecer la literatura. Yo he conocido infinidad de gente, entre las que me incluyo, que te dice, yo no soy de leer. Es una comprensión estática que tenemos que salir. Uno no es algo, uno está haciendo algo. Como explicaba el enorme pedagogo que fue Paulo Freire, un brasileño genial también con inquietud por el fútbol, entre mil cosas. Uno está haciendo, son descubrimientos. A mí me parece que así como a mis abuelas les quedó postergado descubrir la riqueza poética de los marcadores de punta, a veces la inducción de que nos desarrollamos en algún caso nos retrae de la lectura. Hasta que lo descubrí. Yo descubrí que los cuadros en las exposiciones eran lindos después de cumplir 50 y algo de años. Antes yo tenía noción sobre pintar a la cal y lo hacían otros. No había tenido esa posibilidad. La vida es descubrir cosas. Y este prejuicio, y en el gran libro de Pelota de Papel, en donde, por ejemplo, Juan Pablo Sorín, bueno, muchos han escrito, es como que se fue sacando de a poquito el prejuicio de que el jugador, como bien decías, está puesto en un foco, solamente puede jugar al fútbol, pero a su vez también me parece que ese análisis o esos indicios que había sobre los jugadores y que creo yo que hay, tienen que ver con que muchos jugadores muchas veces no terminan, por ejemplo, el secundario para dedicarse a la pelota. ¿Hay como un vínculo social del prejuicio del jugador de fútbol y la literatura? Hay una historia en la que una historia medio pre-freudiana, o sea, como si el mundo siguiera siendo antes de que el señor Freud nos explicara que no existe la mente por un lado y el cuerpo por el otro, no es mens sana in corpore sano. Yo no puedo tener la mente en la calle Lavalle y el cuerpo en la calle Sarmiento, es muy complejo, a mi edad mucho más, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que privó es esa tradición. Fíjate que los discursos más horribles de la historia humana, por lo menos desde mi punto de vista, enfatizaron esa dirección. Hitler en Mi lucha, en su libro referencial, habla básicamente de este tipo de cosas, presenta una comprensión o una incomprensión en ese terreno, te dice, no, quiero los hombres musculares, los otros, la intelectualidad pierde el tiempo, y somos todo uno y nos vamos desarrollando. En ese terreno me parece que hay jugadores, hay jugadoras que descubren un campo que les permite eso. Es cierto que hay prejuicios. Jorge Valdano me decía siempre, una vez hicimos un libro juntos en el 2006, él me decía, cuenta, después lo puso en un texto, eso. Y a veces cuando descubrís, el Tiki Di Lorenzo, un muy buen jugador de fútbol, ahora en Temperley, él me decía, yo empecé a leer cuando ya estaba promediando mi carrera. Apareció alguna llave y lo descubrí. Y eso es una experiencia que yo he visto con jugadoras y con jugadores que me cuentan eso. Así como me hubiera gustado, insisto en el ejemplo, que gente a la que fue privada del lazo con lo deportivo, yo por afecto siempre pienso en mis abuelas, hubiera tenido la oportunidad de jugar de doble zinc. Claro, si vos hincha de Racing, ¿no? Ya confeso. Ya... Sí, porque uno no va a confesar de qué equipo es zinc. No, porque viste
a veces, yo eso lo digo, no tengo ningún problema, pero viste, pasa como que el periodista no puede opinar y digo, de su equipo, y siempre pienso que si uno es periodista de fútbol, o sea, si te gusta el fútbol, sos un apasionado, porque en algún momento fuiste hincha de un equipo, si no, es como que forma parte del amor por el fútbol conocer lo que significa ser parte de un club, ¿no? Sí, hay una idea de que la objetividad implica desapasionamiento. Yo no me explico cómo sería mi relación de pareja, por ejemplo, en ese terreno, porque claro, ¿para qué la tendría? O mi relación con la lectura, o mi relación con mis hijos, mis nietos, mis sobrinos nietos, no se puede pensar desde ese lugar. Me parece que lo que sí ha ocurrido es una radicalización de la idea de que si yo soy de Boca o yo soy de River, tengo que definir mi amor por repulsión al otro. Claro. A mí no me pasa, y me parece que, ya que está tan de moda el término de construcción, algún día enfatizaremos la batalla por deconstruirnos como hinchas. Yo sé que hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y dice, déjate de joder, vos sos de Racing, tenés que odiar a Independiente. Y tenés que odiar a Bochini. Claro, claramente, me imagino, no te lo pregunté, pero seguramente te gustaba como jugador. Imposible. Claro. Si te gusta la poesía, si te gusta el arte, si te gusta la vida, si te gusta el fútbol, te gusta Bochini, por ahí no querés que juegue especialmente como Bochini el día que juega contra otro equipo. Claro. Pero no, a mí no me gusta construir la afirmación de mis cosas por negación del otro. Me gusta construir mis identidades, mis afectos, mis ideas, mis sentires, por lo que quiero. Yo no quiero que vos tengas una relación con alguien que no te gusta, así la pasas mal, y yo me afirmo en que virtualmente. Es el folclore, las cosas son así. Volvamos, la historia humana no está quieta y la historia del fútbol tampoco. Las cosas se mueven. Lo que pasa es que uno a veces está cómodo o cómoda diciendo yo soy así, eso es así, no me jodas, no me hagas cambiar nada. No está en la vida. Me interesa esto que vos decías del folclore, para conocer también desde tu punto de vista cuál es el límite, porque es cierto que el hincha argentino es diferente, nosotros somos diferentes, más apasionados, nos gusta el fútbol en todas sus expresiones, todos los deportes, somos como más eufóricos, adentro de la cancha por algo también muchos equipos europeos vienen a buscar jugadores acá. ¿Cuál es el límite del folclore para no pasarse a esto de ser fanatismo en repulsión a otro equipo y a su vez lo lindo que tiene nuestro país en cuanto a esto? A mí me cuesta detectar zonas de belleza en lo que hoy dominantemente se llama folclore, y me cuesta detectar también zonas de fealdad que algunos señalan como feas. Me parece que uno se acostumbra a una serie de cosas, pero que esté acostumbrado no quiere decir que eso sea así. Una de las cosas extraordinarias que estamos viviendo en este tiempo de la historia, enfáticamente lo digo sobre la Argentina, es que ciertos modos de vinculación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cuestiones de género, que damos por naturalizada, y es así, estoy acostumbrado así, me viene así, no son así, y es horrible que fueran así. Me parece que en el campo de lo que llamamos lo folclórico del fútbol hay que pensarse. A mí no me gusta casi ninguna cosa que hacemos porque sí, aunque yo haga montones de cosas porque sí. No me gusta usar determinada palabra y no usar otra porque sí, aunque me ocurra. No me gusta tener un vínculo con alguien porque hay que tener un vínculo con alguien. No me gusta pensar a Independiente, a Boca, a River, a San Lorenzo, a Huracán de una manera porque yo soy de Racing y veo partidos en la tribuna de Racing con gente de Racing. Me resulta confortable eso, no me gusta lo confortable. El sentido común, ¿no? Romper o al menos preguntarse uno mismo en qué lugar el sentido común, que en este caso puede ser que ocurre lamentablemente, pelearse con otro hincha o enfrentarlo, que uno dice, bueno, es parte del folclore, es parte del fútbol, y ese sentido común uno al menos desde el análisis lo tiene que problematizar y preguntarse por qué está haciendo eso en un determinado momento, en un partido de ascenso, sea de primera o lo que sea. En cuanto a ¿cómo ves en estos últimos años con la tecnología, cómo esta relación que uno puede tener con un jugador a través de una red social, en el ámbito de la comunicación que vos también te especializás? Me parece que lo primero que hay que pensar es que los jugadores, las jugadoras son personas, tienen hambre, para una serie de cosas que nosotros quisiéramos resolver como ellos o como ellas. A mí me gusta la desmitificación de eso. Para mí es tan lindo tener
una foto con algún futbolista que es amigo mío como una foto con un primo al que quiero. Esta idea de quebrar la distancia está buena. Lo que me parece que no está bueno es que en el quiebre de distancias haya agresividad. No me parece que a veces este es un tiempo de la historia que estimula de manera extraordinaria el yo, el individualismo. Acá estoy, yo me marco acá, tengo tantos seguidores de Twitter, me mira tanta gente, tengo tantos seguidores, mira cómo garpó poner tal cosa. Bueno, es una cultura que impregna a través de esos canales. Eso atraviesa los lazos con la gente que tiene alguna notoriedad y a veces atraviesa las maneras de concebirse que tienen los notorios y las notorias de esta época. Es una batalla cultural. Podemos decir, o vos me dirás, Lucas, estamos en montones de cosas. Estamos y hemos estado en derrota en la historia. Remontamos 30 años atrás en la historia, uno decía ahí, las redes sociales vienen a democratizar, vienen a darle el espacio a los diferentes periodistas, cualquier persona que tenga ganas de expresarse, y después uno se da cuenta con el análisis, con la hipermediatización que ha habido también a lo largo, sobre todo de estos últimos 10, 15 años, que no es tan así y que también influye en la vida cotidiana de cada uno, para bien y para mal. Tampoco no hay nada establecido ni hay algo que está del todo negativo. Un jugador no dependa de un medio de comunicación, por decirlo, para expresar lo que siente. Antes quizás, bueno, había otro proceso mediante, así que sin dudas está muy bueno. Ahora me gustaría hablar más de los cursos que vos das. ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se te ocurrió las ganas y te animaste también? Bueno, tengo ganas de fomentar un poco también, ¿no? La literatura y darle herramientas a determinadas. Ahora, porque también dijimos que esto es móvil, como alguien que lee. Desde chiquitito me gusta leer, y si no me hubiera ocurrido desde chiquitito, me hubiera ocurrido tal vez en algún momento. Y me parece algo disfrutable. Me parece, como bien retratabas vos hace un rato, que hay un campo de prejuicio. Está esta historia de escisiones, de decir, no, si me gusta mirar los martes a la noche el partido adelantado, atrasado de la primera vez, no tengo ninguna vinculación con Bioy Casares o con Rodolfo Walsh. Y no son campos excluyentes, está clarísimo que no lo son. Cuando yo era un chico de menos de 10 años, fui un día al Luna Park a ver un espectáculo con mi papá. Yo vivía lejísimo, era, como dice Diego, Pompeya era París, no iba nunca a la capital, o por lo menos a esta zona, y mi papá me regaló, en esta voluntad de volverme lector, un libro que se llama Literatura de la Pelota. Literatura de la Pelota es un libro de Roberto Jorge Santoro. Roberto Jorge Santoro integra el más de un centenar de trabajadores de prensa desaparecidos durante la última dictadura militar, un gran poeta argentino que en 1971 editó de manera autogestionaria un libro en el que probaba que el fútbol estaba en las letras en la Argentina, que este presunto divorcio entre, lo digo entre comillas, como lo pone Santoro, lo culto y lo popular era una falacia. Para mí fue un libro revelador, un libro inspirador, no cuando me lo regaló mi papá, sino muchos años después, y a partir de eso siempre me interesó trabajar sobre esos temas. Me pareció que estaba bueno contribuir a la demolición del prejuicio, y trabajo en eso. Hago estos cursos, son cursos en los que tratamos de descubrir autores y autoras con el pretexto del deporte, y a alguna gente le pasa al revés. Sí lo han tratado, más allá de que, como dice Eduardo Sacheri, es mejor hacerlo, es más fácil hacerlo en esta época, después de que el Negro Fontana Rosa y Osvaldo Soriano nos construyeran un paraguas debajo del cual no te tiran piedras por decir que haces hablando de esto. Y hago una página de Facebook que se llama Deporte y Literatura, que invito a seguir, donde todos los días pensamos estas cosas. Y si, bueno, hay gente del otro lado, como siempre, prendida y, bueno, quiere... ¿Qué le recomendás? Más allá de tus libros, que ahora los vamos a mostrar, ¿vos en quién te has inspirado? Por ejemplo, a mí, Ser feliz era esto, de Sacheri, me parece un librazo. Yo accedí a él porque escribía de deportes, es como mi vínculo inicial, pero después a partir de ahí también descubrí otros textos. También Eduardo Galeano, bueno, Área 18 de Fontana Rosa. ¿Vos en tu caso,
¿En quién te inspiraste y qué le recomendarías a alguien de los Yo creo que nos sorprendemos y buscamos desde muchos lugares. Todo eso que dijiste lo leería montones de días de mi vida. Gravitó mucho leer al Negro Fontana Rosa, leer a Osvaldo Soriano, los cuentos en los que aparece el boxeo en Julio Cortázar también marcaron cosas en mi existencia. Los cuentos en los que Rodolfo Walsh habla de ajedrez también me definieron, pero después descubrí un universo que me excede largamente. Un libro favorito que tengo se llama Penúltimo Poema del Fútbol y lo hizo en la primera mitad de la década del siglo XX, un gran escritor santiagueño que se llama Bernardo Canal Feijó, que se ve que se hizo un golazo a los prejuicios porque se animó en ese tiempo a construir ese enorme texto. Bueno, perfecto. Y acá también le vamos a mostrar a la gente, bueno, este es el último libro que escribiste. Bueno, ¿de qué manera se puede, qué contás? El blues de la primera fecha es un cuento y es el cuento que da título a este libro de cuentos, en el que son cuentos en general con voluntad o vocación de pensar la condición humana con la llave, con el llavero entero que nos proporciona el fútbol alguno, con algún otro deporte. Eso es el blues de la primera fecha. Lo consiguen en algunas librerías, en unas cuantas librerías, y si no, escribiendo a Deporte y Literatura en Facebook o a mi Instagram, que es @arielser1. Bueno, ¿te llevas bien con las redes sociales? Porque vi que vos también, con tu hijo, hablando de las redes sociales, han escrito a la par en diferentes lugares de distintos eventos, ¿no? También respecto a esto, ¿te ayuda un poco? Mi hijo más chico es periodista. Es periodista y hacen, o escriben entre ambos, ¿no? Nos pasó así. Mis dos hijos son tipos que les gusta mucho el fútbol. Sí. El más grande trabajó en sociólogo y escribió Los Desaparecidos. Ezequiel creció con una experiencia diferente de la de la mayoría de la gente que nos ve, que es que él vio los mundiales, las Copas América, sin el papá para hablar porque yo estaba afuera. Para el Mundial del 2014 yo me quedé y él fue, y escribimos juntos un medio en Facebook, una página de Facebook que se llama Familia Mundial. Yo le escribía una historia desde acá y él me la contestaba desde fuera. Y repetimos la experiencia también conmigo enclavado en Buenos Aires y él en Chile en la Copa América del 2015. Con las redes sociales me llevo bien en general porque que te conozca es una red social. Como dice Martín Becerra, un gran teórico de la comunicación, de lo que estamos hablando son de las redes sociales digitales, las que se expresan a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de más canales. Mi vida es una gran red social. Diría que la literatura es una gran red social porque vos te haces amigo de personajes que fabularon otros, nunca conocés la cara quizás de la mayoría de los lectores y las lectoras de los mismos autores que vos, pero tenés una red social en común que un día en un subte te alegra o te entristece. Vivimos en redes sociales. Hoy hay muchas que están digitalizadas. Vivimos en redes sociales porque somos gente, pese lo que pese. ¿Y vivimos también en el deporte, crees? Sí, seguramente. Sí. Si algún día, si nos imaginamos, no va a ocurrir, esfumado este tiempo de la historia, alguien dirá, esto es así. Cuando alguien quiera contar qué hacía la gente en este tiempo de la historia, la gente miraba el mundo, lo miraba a través de la industria de la comunicación, en general de los medios de comunicación, y a veces se miraba guerras, miraba dibujitos animados, miraba sexos inalcanzables para nosotros y sobre todo miraba el espectáculo del deporte. Un día entre muchos días que jugaron Francia y Croacia, y ese fue el espectáculo humano que más humanos miraron al mismo tiempo. Desde que Adán y Eva se miraron entre sí con el 50% hipotético del rating. Me parece que el deporte tiene una centralidad notable. Lo que hay que discutir es qué hacemos con esa centralidad. Bueno, Ariel, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Ariel Sher, bueno, un gran escritor, referente también del periodismo deportivo nuevo, como somos todos nosotros, los que nos estamos formando día a día. Todos seguimos formándonos, está claro, pero bueno, un placer que haya estado aquí con nosotros. Nos vamos una tanda detrás del deporte y enseguida volvemos con más historias. Bueno, como habrán podido observar, esta entrevista da para problematizar muchas cuestiones referidas al fútbol, a la política, al quehacer social, a las relaciones humanas, a las relaciones de todo tipo entre los seres humanos,
y no solamente a la literatura y al deporte. A mí, yo tengo la impresión de que es una persona muy inteligente, muy ubicada. Sí, María Elcira, te escuchamos. Ahora me gustaría escuchar todo lo que les produjo a ustedes esta entrevista. Bueno, yo la leía, la había leído, ¿no? Y una de las cosas que me impactaron y aparte que me hicieron sentir bien, cuando él dice que a veces uno dice yo no soy de leer. En realidad él tuvo su papá lector, yo no tuve eso, por ejemplo, mi mamá tenía un primario incompleto, aunque era muy inteligente y muy capaz. Después uno crece, y uno lee, por supuesto, cuando uno es de aquella década del 60, del 70, los centros de editores de América Latina, toda esa efervescencia, ¿no es cierto?, de la década del 60, 70. Después uno está en la familia, el trabajo, los hijos, y ya por ahí la lectura se reduce a lo relacionado con el trabajo. Y realmente, cuando él dijo que uno no es algo, sino que está haciendo algo, y que uno va descubriendo, ¿no? Como eso, bueno, yo dije, ay, bueno, qué lindo, porque yo estoy con estos cursos, y no es porque te vaya a sobar el lomo, sino porque es verdad, yo desde que empecé con vos todas estas cosas, estoy leyendo y aprendiendo un montón, y de todos los compañeros que me doy cuenta que tienen un haber impresionante de conocimientos, de lectura, y que son súper generosos, y es una maravilla. Yo a este hombre lo escucho cuando puede, él está de las 3 a las 5, hay un programa en la M750, y yo lo escucho siempre que puedo, por supuesto. Hasta las 6. Hasta las 6, sí. Sí, da gusto, la verdad que da gusto. Da gusto. Sí, muchas gracias María Elcira por todas tus referencias, por contarnos su historia, que es más o menos mi historia. Yo también vengo de una familia extremadamente humilde, además de inmigrantes que no hablaban, ni siquiera nos hablaban, mucho menos leer. Y bueno, desde chica me gustó leer, pero no tenía una imposibilidad absoluta desde lo material. Y bueno, empecé a leer desde cuando pude, desde el secundario, desde lo que había, porque era otra clase de secundario, donde no se estimulaba, no sé si te acordás, María Elcira, todas tenemos más o menos la misma edad, no se estimulaba para nada la lectura de novelas, nos daban, qué sé yo, la literatura de la Edad de Oro del 1400 de Lope de Vega, bueno, de España, y en eso se reducía todo. Ni siquiera nos daban el Quijote, ni siquiera se tenía en cuenta. Y no se estimulaba la lectura para nada, ni acudir a la biblioteca. Y bueno, y después también me casé muy joven, a los 18 tuve que cercenar no quiero ser autorreferencial, pero yo creo que es la historia de muchos y muchas de nosotros. El trabajo, los hijos, los muchos hijos, las muchas necesidades, hicieron que, bueno, que en un momento de la vida, uno ya en adultez, pudiera acceder a, que en algún momento se te despertó el clip de alguna manera, y que uno pudo acercarse a la literatura, y creo que es la historia que cuenta también Ariel Sher, que me parece un tipo grandioso, que bueno, que tuvo la fortuna de tener un padre lector, de que un padre a los 11 años, según entendí, le regaló un libro, que es este libro, que es un libro extraordinario, que se lo recomiendo, como ve lo tengo todo marcado para leerlo. Yo acá me compré hace tiempo, hace años, cuando hice el curso con él, que mostraron, y también que es otro, un ensayo, Contar el juego, de Ariel Sher, y me quiero comprar todos. Y también sigo las columnas de literatura y deporte, que les tengo guardadas un montón, que escribe como los dioses, porque como él también escribe literatura, sin haber estudiado, escribe como los dioses. Ya vamos a trabajar con la literatura deportiva de Ariel Sher, porque es un genio, un tipo con muchísima sensibilidad. Además tiene muy claro, no sé si alguien quiere más decir algo, me interesaría que me dijeran qué cuestiones les impactaron de esta entrevista, porque Ariel Sher dijo
muchas cosas distintas. Una de ellas es la que dijo María Elcira, que a mí me dejó marcada. No somos, sino que estamos siendo. La importancia del cambio. No somos así y ya está. Otra cosa que a mí me pasó en la vida y en las escuelas también, que te digan, es el folclore. Es el folclore de la escuela, es el folclore del club, es el folclore de este barrio, es el folclore de cualquier cosa, de la Argentina. Es el folclore de ese partido político. ¿No? Como que las cosas están determinadas desde un Dios inmanente que no se pueden cambiar. No se puede el lenguaje inclusive porque la Real Academia es la que nos mandan. No hablemos de la multiplicidad de académicos y de universitarios que están en contra de todo cambio del lenguaje, sin entender que así como nosotros cambiamos todo el tiempo, que es una cosa que manifiesta Ariel Sher, somos porque cambiamos, somos lo que vamos cambiando. El lenguaje es parte de una realidad social que cambia. Roberto, te diste la pantalla porque querés decirnos algo, lo cual me alegraría profundamente. Exacto, habla muy rápido. Habla muy rápido. Y en las clases era así, pero en realidad las clases eran virtuales y mandaba una grabación en la que hablaba a 1500 por hora y luego muchísimo material de estudio, ¿no? Mucho material de estudio, que fue muy, muy importante, de todo tipo. Por lo menos para mí, que yo ya venía hacía años interesándome por la literatura y el deporte y estaba buscando siempre material teórico y material literario, fue una ayuda importantísima. Muchas de las cosas que él manifestaba yo ya las conocía, pero me reforzó su actitud política en un sentido amplio, su actitud existencial, su postura es muy analítica, ¿sí? Ahora te escucho, Roberto, dejo de hablar. Ah, qué maravilla. Qué bueno. Tremendo.
Ay, ¿dónde estás? ¿En Roque Pérez? Ah, mira, qué bueno, qué claro, por eso tenés el internet tan inestable. Bueno, me gustó mucho lo que contaste porque realmente en la secundaria, vos tenés un año menos que yo, eh, ¿dónde hiciste la secundaria? Ah, claro, pero no, no importa, no importa. Qué bueno, porque muchas vocaciones se despertaron por algunos buenos profesores que llegaron a los chicos, que supieron estimularlos a los chicos. Te digo porque esa historia que vos contás del profesor que te daba historia latinoamericana, yo no tuve nunca jamás historia latinoamericana, yo hice magisterio, nunca jamás historia, no sabía, bueno, vos mencionás a Juan Rulfo, es una maravilla, o tantos otros, qué sé yo, este, aparte que son eh, escritores con una gran sensibilidad social, como Juan Rulfo, ¿no? Está hablando de una realidad durísima en México. Entonces, y muy vanagloriado. O sea que también atreverse en una escuela de salesianos a dar Juan Rulfo no es moco de pavo, sobre todo en la época en que nosotros éramos adolescentes. Eh, no, pero en general, en nuestras formaciones no había escuelas con eh, profesores de literatura que se interesaran o que acompañaran a los chicos o fomentaran una biblioteca. Yo vivía en un lugar que era medio campo, no había sociedad de fomento, no había biblioteca, no había nada. Yo donde vivo acá, sí hay una sociedad de fomento, en realidad hay una biblioteca popular, y yo cuando llegué acá lo primero que hice fue hace 30 años hacerme socias y bueno, y leyeran. Mis hijas tuvieron distintos derroteros y todas las posibilidades, y algunas leen y otras no leen. Y bueno, y yo hice todo lo posible para que leyeran mucho. Igual a mis nietos, algunos leen, otros no leen. Y otros de intensos lectores se han transformado en nulos lectores. O sea, el devenir de la vida cambia y bueno, pero lo importante es tener la posibilidad. A mí lo que me interesaba, por ejemplo, no sé, Vicky, ¿qué pensás? Ruth, Araceli, ¿qué cosas le impresionaron de lo que dijo este hombre que me parece a mí por lo menos muy inteligente, muy ubicado? Esto del folclore, esto de naturalizar la violencia entre los que van a ver algún deporte. En particular, se destaca el fútbol, esa violencia, ¿no? Putearse, llevarse armas de cualquier tipo, darse botellazos, que tenga que ir la policía, que haya muertos. Eso, naturalizarlo como que es parte del deporte, me parece un horror, porque, y él, yo creo que lo manifestó muy bien, es parte de la violencia, como vos muy bien lo dijiste, Roberto, que hay en la sociedad en general y que lo vemos hoy en los movimientos políticos en la calle. Me refiero a los movimientos políticos de la gente, no a los partidos políticos, sino a las manifestaciones de cualquier tipo, gremial, de mujeres por sus derechos, de defender a determinados políticos, de recordar cuestiones de la historia, o de manifestarse en contra de ciertas acciones de gobierno o a favor de ciertas acciones. Hay como un individualismo y un desarrollo de la violencia que por supuesto los medios tienen mucho que ver, ¿no? ¿Algo más que queramos decir de este video? Sí, Vicky. No, yo pienso que
yo me acuerdo, mi padre, cuando era niña, de concurrir a la cancha e ir con mi hermano y no estar asustados esperando que regresaran. Eso fue avanzando y realmente hoy ir a la cancha es para los que tienen piernas para correr, porque yo tengo a mi marido que a veces cuando son partidos, entre comillas, un poco peligrosos, no va porque dice, yo ya no estoy en condiciones y hay una revuelta de correr. Entonces es como que cuando uno va a la cancha es como si va a la guerra. No sé, esto no se paró a tiempo y sigue existiendo. Ahora, en cuanto al gusto por la lectura, yo estaba pensando, en mi casa, tengo un caso muy similar al de ustedes, siempre fuimos muy humildes. De hecho, mi madre fue analfabeta cuando llegó de España. Perdón, acá, cerrate el micrófono, Alcira. Pero no lo puedo, vos sabés que bueno. No sí, me te lo escuchamos, escucho. Vicky, que tu mamá fue analfabeta cuando llegó. Y cuando vino a la Argentina aprendió a leer y escribir. Mi padre era oriundo de Santiago del Estero, solo hasta tercer grado, pero él siempre fue un autodidacta. Todo lo que caía en su poder era leído. Y yo estaba pensando en qué momento. Yo comencé con las revistas Vosotras, que daban pequeñas novelas, todo ese tipo de cosas. Y después en el colegio, en la biblioteca, teníamos la facilidad como alumnos de escuela primaria de llevar libros a casa. Y bueno, ahí es donde se despertó mi pasión por la lectura. Y de a poco fui interesándome. Y cosa curiosa es que yo soy una gran lectora en los viajes de trabajo. Por ejemplo, de mi casa para ir al centro tardo 1 hora, no me hago ningún problema porque siempre adentro de la bolsa tengo un libro. ¿Cómo hago para concentrarme? No me pregunten porque muchas veces mis amigas me preguntan. Voy a la playa a la hora de la tarde mientras mi marido me ceba mate, yo leo. Soy una fanática lectora. Y lo único que muchas veces me molesta es esta diferencia del grupo de élite que pertenecía, digamos, Borges, etcétera, etcétera, con los más humildes de Boedo. Yo disfruto de la misma manera cualquiera de los escritores, siempre que tengan algo para decirme o una inteligencia para narrarme lo que me están diciendo. Eso es lo que yo admiro. Inclusive ayer tuve que ayudarle a una de mis nietas sobre un trabajo de Marco de Nevi y lo leía y yo digo, he leído cosas de él y yo digo, pero qué fantásticos estos escritores que encuentran las palabras justas como para hacerte vibrar de lo que estás leyendo. Así que, y lo de este hombre me pareció que en algunos momentos lo que exponía resultaba un poco irónico en alguna de las conversaciones, pero sí, me gustó muchísimo el reportaje. Sí, bueno, te agradezco mucho, Vicky, es muy valioso todo lo que contaste, además de tu historia personal, lo cual todos agradecemos que cuando nos contamos con total confianza nuestra, yo también cuento mis historias personales, que es un ámbito de absoluta confianza, el hecho de que lo que vos dijiste, cuando tienen algo inteligente para decir y cómo lo dicen, ¿no? Has hecho toda una definición de la literatura. Y al respecto, te comento, Roberto, que tenías razón, la película era muy mala, pero por lo menos aportaba elementos visuales para ubicarse en tiempo y lugar, nada más. Era muy mala, una pena. Él me facilitó porque el pobre tiene un corazón muy generoso y en el otro curso tenía que buscar una película, la única película que hablaba sobre la matanza por hambruna de Ucrania, una película bastante nueva del 2016, malísima, que no se conseguía,
y él mismo le puso los subtítulos, o sea, él la consiguió, y realmente era una telenovela venezolana, más o menos. Yo le puse a los alumnos todas las malas críticas para que supieran que era una película que había tenido una recepción, digamos, muy negativa, pero por lo menos mucho les gustó porque podían ver y hacerse darse una idea de cómo vivían y de cómo eran los lugares y lo que les pasaba, desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Les sirvió. Bueno, seguimos con la clase de hoy, que les decía, a ver, que yo lo tengo todo puesto, pero hay que ver que no, que la emboque justo, ¿no? En lo que tengo puesto. Que se abra, no. No se quiere. Por acá no. A ver, yo también las abrí por todos lados para dejarlas preparadas y se ve que no obedece a sus mandos naturales. Evidentemente tengo que ir acá en todas ustedes observarán que todos los documentos que yo les armé son no solamente acá, me voy a tener que meter por acá, ya la había abierto, a ver, ya la había abierto y bueno, lo que busqué en cada documento que le agregué era no solamente ponerle la biografía, que por ahí es lo que menos interesa, sino la biografía para que ustedes conozcan, pero el agregado estaba abajo de algo que tuviera que ver con lo que hubieran escrito de forma literaria, porque ustedes saben que dentro del periodismo puedo escribir de una manera muy objetiva, sin adjetivar, que está bastante mal visto el adjetivar, incluso en la literatura ahora, pero que tenga un contenido que pueda llegar a ser poético. Y todos estos escritores, algunos eran poetas directamente o escritores que se dedicaron al periodismo, como podría ser el caso de Roberto Art, por ejemplo, o de Rodolfo Walsh, que escribían aparte, y otros son periodistas que produjeron textos literarios o que sus crónicas deportivas tenían mucho de literario. Entonces, vamos a empezar con José Martí, ustedes saben, este poeta cubano, nacido, digo nada más que predicanos en la época, 1853 a 1895, falleció cuando tenía nada más que 42 años, cuando estaba luchando para la independencia de Cuba contra los españoles, ¿no? Fue como el gran revolucionario. Entonces, yo les señalé con color solamente aquellas cuestiones que tenían que ver con lo que vamos a leer y les puse entre los artículos aparte dos textos periodísticos que él escribió porque él era periodista paralelamente a ser escritor, vivía en Nueva York y desde Nueva York, porque había tenido que huir, porque era independista, ¿no es cierto? Además de un gran escritor, él luchaba por la independencia de Cuba, que la consiguieron, ustedes vieron, a fin del siglo XIX, ¿no? Una cosa increíble como tardaron tanto en lograr la independencia. Y no es porque sean tontos, sino porque siempre hay cuestiones internacionales que lo impiden. Entonces, hay una crónica de boxeo en torno del combate entre el estadounidense John Sullivan, en general señalado como el primer campeón mundial de los pesados, y el irlandés Paddy Ryan, que la Nación publicó el 4 de marzo de 1882. Pero vamos a ir directamente a leerlo. Esperen que yo vuelva, porque lo tengo acá, para no leer acá. Acá está. Vamos a ver si lo puedo abrir rápidamente y que ustedes lo puedan leer y lo puedan ver. No sé si lo ven ahí, la foto de José Martí. ¿Se ve? La foto de José Martí. No, no se ve nada. De su periodismo deportivo. Bueno, entonces yo tengo que salir de acá. Esperen que... Denme un minutito, por favor,
para mostrárselos directamente y leer acá. Ahí, ¿sí? ¿Sí? Ahí Sí, lo ven. ahora sí. Ahí está la foto, Texto. pero yo quiero, La foto. ahí, sí. Acá está un comentario, pero después están, quiero mostrarles, después están lo que él escribía, por ejemplo, acá está, ven, todo lo que él escribía con respecto al boxeo en particular. Entonces vamos a ir leyendo un poquito esto, que tiene mucho de relato y también lo que él mismo escribía. Y Víctor Joaquín Ortega dice, es preciso dar casa de buenos cimientos y recias paredes al alma atormentada o en peligro constante de tormenta. Bien se sabe lo que dijo el latino, ha de tenerse alma robusta en cuerpo robusto. José Martí, en el diario La América de Nueva York de marzo de 1883. Acá Ariel Sher hace toda una argumentación en contra de esta dicotomía entre cuerpo y que me pareció muy interesante, entre cuerpo y mente, el intelecto por un lado y el cuerpo por el otro, y que los grandes tiranos como Hitler o Stalin o Mao Zedong o esperen que estoy tratando de acordarme de todos los tiranos, han siempre atacado y matado a los intelectuales y querían solamente la gente robusta, como dice ahí, para luchar y ser violento contra sus opositores. El apóstol encontró tiempo para cantarle al músculo dentro de su periodismo. Hombre que rompe esquemas es mucho más que un escritor modernista, mucho más que un periodista u orador magníficos. Se refiere a José Martí. Tampoco se limita a ser un creador para niñas y niños a pesar de su maravillosa revista La Edad de Oro, porque él estimulaba la educación para niños y niñas, que en ese entonces no estaba desarrollado en Cuba. No podemos, pues, vestirlo con la ropa del periodismo deportivo. Le queda chica. Simplemente, y es gracioso, y es grandioso, nada de lo que ocurría le era ajeno, y juntaba con eficacia la objetividad con una subjetividad cimera para desbrozar caminos hacia la vida. Razón e imaginación en matrimonio logrado. No es que él fuera un gran deportista deportivo, sino que todo le interesaba, porque sin duda el deporte maneja la opinión de multitudes, puede ser un medio, ya lo vimos en el Mundial 78, para manejar los humores del pueblo que en ese momento estaban en contra del gobierno militar y darle una alegría para que se olvidara de las matanzas que estaban ocurriendo en ese mismo momento, y también puede ser tomado para que no piense en las vicisitudes económicas, y también puede ser valorado como deporte mismo, ¿no? No estuvo en Vietnam, y sus escritos en la publicación forjada para él, para los infantes, enlazan profundidad y estética, y es crónica llena de solidaridad por el combate indispensable. No fue testigo del terremoto de Charleston, y con su prosa, creación en la cúspide a partir de informaciones y reportajes de otros periodistas, consiguió páginas difíciles de superar en belleza, emoción y humanismo. No es que alentaban todos los acontecimientos, sino que escuchaba, leía y después hacía la crónica. Esto ha pasado con muchos cronistas. Con pasos semejantes penetró las contiendas atléticas. Allá el tonto que su valor o desprecie este ámbito. Martí lo sabía y lo escribió en la Edad de Oro, que los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Agrego, ¿cuánto hay de ello en el deporte, en la cultura física? ¿Dónde mejor que en dicho ambiente? Todo este quehacer del hoy nuestro héroe nacional, en medio de su esencial misión, volver a levantar en armas a un pueblo, volver a hacer realidad aquella revolución que inició el padre de la patria 4
Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a dejar la parte histórica, que opinaba con respecto a la educación física y la recreación. Uy, ¿tocaste algo, Araceli? Por casualidad. Araceli, ¿tocaste algo? Que nos fuimos de... Ahí, a ver, espera. Ahí lo pude recuperar. Bueno, decía, con respecto a, para sacar la parte histórica, con respecto a la educación física y la recreación, opinaba, la mente ha de ser bien nutrida, pero se ha de dar con el desarrollo del cuerpo, buena casa a la mente. Así como el bambú más lleno de rumores que de frutos, crece en hojas inútiles que dan con él en tierra, así el hombre en quien no anda aparejado con sólido pensar, sólido cuerpo. No se ha visto palacio bien seguro sobre cimientos de arena. Esto está escrito en La Nación de Buenos Aires en 1883. O sea que habla muy bien de que la intelectualidad va unida al deporte. Incluye a las damas en estas actividades, cuando la mujer significaba ante todo instrumento de placer y de procreación, situación aún no resuelta en la mayoría de los países y en la mente de no pocos hombres, encadenados a la incultura, distanciados de la dicha plena por sus conceptos y acciones. Voy a lo que está escrito por Martí. Decía Martí en La América en marzo de 1883, para nuestras mujeres simpáticas razones vedan la asistencia a los gimnasios públicos y que necesitan, sin embargo, tan grandemente de estos ejercicios, el gimnasio doméstico es de inapreciable ventaja. Sin exponerse a ojos extraños y en su propia habitación, pueden ejercitarse diariamente en todos los movimientos saludables que aumentarán la fortaleza de sus músculos y la armonía y gracia de sus formas. Luego abundaba sobre el caso y señalaba cómo la tisis tendría enorme obstáculo en los ejercicios físicos de convertirse en habituales en nuestras niñas y nuestros jóvenes. Y voy directamente a la parte que habla del boxeo, ¿no? Y vamos a la pelea entre Sullivan y Ryan por el cetro de los pesos completos. Él escribió esto: vuela la pluma como ala, ahí está la parte poética, vuela la pluma como ala, cuando ha de narrar cosas grandiosas, y va pesadamente como ahora cuando ha de dar cuenta de cosas brutales, vacías de hermosura y de nobleza. La pluma debiera ser inmaculada como las vírgenes. Se retuerce como esclava, se alza del papel como prófuga y desmaya en las manos que la sustentan, como si fuera culpa contar la culpa. Aquí los hombres se embisten como toros, apuestan a la fuerza de su testuz, se muerden y se desgarran en la pelea, y van cubiertos de sangre, despobladas las encías, magulladas las frentes, descarnados los nudos de las manos, bamboleando y cayendo, a recibir entre la turba que vocea y echa al aire los sombreros y se abalanza en su torno, y les aclama el saco de monedas que acaba de ganar en el combate. En tanto el competidor, rota las vértebras, yace exámine en brazos de sus guardas, y manos de mujer tejen ramos de flores que van a perfumar la alcoba concurrida de los ruines rufianes. Esto lo escribe en La Nación en 1882. Conoce que detrás de todo está la ganancia a los negociantes, lo que señala en su trabajo sobre los caminantes del Madison Square Garden cabe para los demás shows maculadores actuales de lo deportivo. Mire ya en la década de los 80 del siglo XIX, dice: estos jayanes andan pesadamente y dan vuelta al circo con una esponja en la mano y una toalla en la otra, y comen dando vueltas como perro famélico que huye con la presa entre los dientes, y se enlazan los pies, y se hinchan el rostro, a punto tal que parece que estalla, y se arrastran por la pista revuelta como jacos de posta,
sudorosos y latigados y ruedan por tierra, hinchadas las rodillas y tobillos, o caen inertes como resortes rotos o masas apagadas, por unos cuantos dineros, a cuyo sonido, al rebotar sobre los mostradores de la entrada, aligeran y animan su marcha. Esto está escrito en Nueva York en marzo de 1882. Ven en estos torneos trance del retroceso del hombre al bruto. Y tanto referido al boxeo, a la corrida de toros, al fútbol de tipo norteamericano, no al fútbol nuestro. Y dice, la verdad llega más pronto a donde va cuando se la dice bellamente y manda no encoger ni edulcorar la verdad útil. En su sección Variedades, de una revista de México, dice, yo comprendo que esta crónica me está saliendo rara, pero yo no puedo excusarme de amar más una reflexión que una noticia, ¿no? Y esto ustedes lo tienen para leer, ¿no? Y dice que en cierta oportunidad, al escribir de regatas de yates, hipismo y béisbol en La Nación, en nuestro diario La Nación de 1885, dice, la grandeza tienen en casa y como buenos imbéciles, porque es de casa la desdeñan. Hasta la hormiga, la mísera hormiga, es más noble que la cotorra y el mono. Pues si hay miserias y pequeñeces en la tierra propia, desertarlas es simplemente una infamia, y la verdadera superioridad no consiste en huir de ellas, sino en vencerlas. Un poco a ese afán que había a fines del siglo de endiosar lo exterior y denostar lo propio, ¿no? Y también en materia deportiva. Acá hay algo ya más de lo que ven que está hablando, ven John Sullivan, mozo de Boston, y acá está toda y acá está Paddy Ryan, el gigante de Troya, y acá está toda la crónica que él hace la crónica completa que hace, del cual hemos leído una partecita. Acá en Nueva Orleans, donde está sigue hablando, y acá hay unos escritos sobre qué es lo que opina él de deporte. Quiero ver si hay acá en el diario La Nación una reseña de un juego de pelota, que vamos a leerlo porque es cortito. Ni los juegos de pelota han interesado tanto este año, aunque hay peloteros que han dejado la universidad para pelotear como oficio, porque como abogados o médicos los pesos serían pocos y le costaría mucho trabajo, mientras que por su firmeza en recibir la bola de lejos o la habilidad para echarla de un macanazo a tal distancia que pueda, mientras la devuelvan, dar la vuelta al macanero a las 4 esquinas del cuadro, me parece que se refiere al béisbol, ¿no? En que están los jugadores, no solo ganan La Nación, enamorada de los héroes de la pelota y aplausos de las mujeres, muy entendidas en el juego, sino sueldos enormes, tanto que muchos peloteadores reciben por sus 2 meses de trabajo más paga que un director de un banco, o un regente de universidad, o un secretario de un apartamento en Washington. Bueno, acá tenemos que hablar también del béisbol. Bueno, en general habla de muchos deportes, porque todo le interesaba. Yo voy a salir de acá, y voy a volver a donde estamos, acá. A ver, tengo que... No era este. Acá, a ver, me parece que es este. Acá está. También podemos hablar de Pablo Rojas Paz, está más o menos hecho en forma cronológica, nacido en 1896 y muerto en 1956,
un gran cuentista que escribió el libro de las 3 manzanas, fíjense ustedes la caligrafía, y cuenta él en Historia del Fútbol Argentino, que hizo una crónica, y dice: ¿cómo me inicié en la crónica deportiva? El asunto es muy sencillo y paso inmediatamente a explicarlo. Deben estar por cumplirse los 30 años de todo esto. En mi Tucumán natal, mientras hacía el Colegio Nacional, practicaba toda clase de deportes por consejo médico. El deportista que admiraba cuando muchacho era Mr. Beaumont, que lo mismo bateaba una pelota de cricket, se dirigía la delantera de Atlético en el fútbol. Había jugado yo partidos entreverados contra bomberos y ferroviarios, de tal violencia que lo que se cuenta de cómo se jugaba en la época de Jacobo I era minué con reverencias comparado con aquello. Miren acá la comparación de la violencia con que jugaban. Había visto jugar, creo que en 1908, cuando era muy pibe, a la primera delegación porteña que fue a Tucumán, precedida por el referí Gronda. Con él fueron Estancia, el que jugaba en el arco, los Susan, Weiss, Polimeni e Izaguirre, ¿no? Y ahí hay, también está en Historia del Fútbol Argentino, que hay textos de Rojas Paz, y que escribió para Banfield. Hay cuadros heroicos que viven peligrosamente. Yo les separé acá, esperen que mire, porque tengo todo escrito. En este libro hay un cuento de él que se llama 4 figuras del fútbol, pero es muy largo. Voy a buscar leer cortos para que nos den el tiempo, ¿sí? Larrison, que muchos se ponían apodos, ¿no? En realidad era Máximo Sáenz, un cronista uruguayo, que escribía muy bien. Ustedes tienen todos acá todos los datos para leerlos. Yo no quiero leerlos todos o comentarles todo porque se nos hace muy larga la clase. A rienda suelta, que es un libro propio, hacía crónicas hípicas escritas en una mezcla de lenguaje lunfardo y argot burrero, según decía Miguel de Unamuno. Siempre escribió en críticas, ¿no?, sobre la vida de Carlos Gardel. Y fue guionista de la película La vida de Carlos Gardel, porque eran gente intelectuales que escribían en los diarios, siempre de cara al hombre de la calle, con habitualidad en la exploración de los lazos de ese hombre con el fútbol, por lo que con más seudónimos que el de Larrison su trabajo fue popular. Tuvo lectores entusiastas como Dante Panzeri, que lo admiraba, o Dante Lingera, Francisco Rímoli, tanguero, poeta lunfardo, narrador deportivo de peso, en la revista La Cancha, otra de las publicaciones deportivas masivas de la lengua. En Batimento del Chamullo Arrabalero, dice: el periodismo debe saber llegar a todas partes con su voz políglota de batidor, senzapelos en la lengua. Y yo, que me hice periodista para ver de encontrar acentos nuevos y llegar bien al fondo de los corazones, yo hablo así. Se refiere que usa el lunfardo. Porque adivino que así me arrimo más al alma torva y triste del suburbio y acaricio sus greñas sin gomina con mi espíritu alegre y dúctil de loco de verano. El arrabal es algo más y vale mucho más que lo que de él se supondrán quienes solo lo conozcan de renombre. Allí la vida es vida, allí se sufre más, se quiere más y se pelea más por el bullón y la catrera, por el amor y por el trago. Miseria, sí, pero miseria con relieves que piden a gritos un mármol o un pincel. Odios y amores que se estrangulan en silencio y cuando estallan dejan marcas de sangre en la vereda. Y enamorado de este aspecto vigoroso del arrabal, que chamulla sin arte pero con alma, yo me puse a hablarle en su lengua, en su idioma, en su bizarra germanía, no por capricho sino por afecto, con cariño, por piedad. No estoy valorizando mi persona, no le estoy dando lustre a mi seudónimo. Explico un caso para quienes me conozcan en lo que soy fuera del diario.
O sea que, como él era un intelectual, decía por qué escribía usando tanto la verba de la gente, ¿no? El lunfardo. Y el número 10 del lunfardo, Carlos de la Púa, que se llamaba en realidad Carlos Muñoz del Solar, también escribió La Crencha Engrasada. Yo le puse ahí el libro para el que le interese leerlo, ¿sí? Se los puse en Face y en WhatsApp. Y dice él, el gran espectáculo es su juego, ¿no? Sus gambetas maravillosas, sus verdaderos shots de cabeza, su ímpetu para resolver las situaciones difíciles, su sentido del arco y su verdadero olfato de gol, expresó de la Púa en su artículo Vamos a ver a jugar a Erico, en Crítica en mayo de 1938. Aquella reflexión finalizaba con una afirmación rotunda. Digamos todos, viva Erico de Independiente y el que no lo quiera decir que reviente. ¿No? Era bastante, digamos, tengo de él señalado un cuentito que escribió, esperen que lo ubique, que lo tengo todo señalizado, si no es muy largo lo leo, será posible. En el mundo del cuero inflado se llama, y tiene 1,5 páginas de este libro. Si están con ganas, lo leo. Ustedes díganme, ¿lo leo? 1,5 páginas, unos minutitos. Bueno, en el mundo del cuero inflado, por Lars Risson, de la revista Continente, Buenos Aires, julio de 1947. También hay que ubicarse en la época, Principio del peronismo. Cuesta ganar los garbanzos, dice el subtítulo. Aquel mocito del campo que llegó con una esperanza enorme de imponer su juego chacarero en Buenos Aires, se ofreció para que lo probasen en casi todos los clubes grandes de fútbol. Denme una chance y van a ver cómo yo sirvo. Bueno, venga el martes a la hora del training y pida que lo prueben. El muchacho iba, se alineaba entre los forwards. Fíjese que hay expresiones, esto lo debe saber muy bien Roberto, del uso del inglés de algunos términos que ahora están castellanizados, ¿no? Entre los forwards jugaba lo mejor que sabía y al rato lo llamaban y le daban el olivo. Vea, che, no nos interesa su modo de jugar. Usted pasa enseguida la pelota y eso quiere decir que tiene miedo y quiere sacarse el cuero de encima cuanto antes. El tipo agachaba la cabeza y se marchaba a otro club, donde la escena se repetía, pero en sentido distinto. Como él ya no pasaba la pelota, sino que trataba de correr con ella y de arrimarse al arco, lo despedían sobre pretexto de que, mire, che, usted es un morfón, y aquí hay que jugar para el equipo. Desesperado, sin saber ya qué hacer, el pobre mozo logró por fin que lo probaran por última vez en otro club. Pero antes averiguó quién era el que iba a jugar de arquero contrario, lo llamó aparte y le dijo, amigazo, escúcheme y compréndame. Dentro de un rato voy a probarme en un match de práctica contra el cuadro en que usted defiende el arco. Si consigo hacer un par de goles, a lo mejor ligo puesto y yo sabré agradecerle el favor que voy a pedirle. Si no emboco ni una, me echarán definitivamente y tendré que irme a mi pueblo a morirme de hambre. ¿Comprende, che, la cosa? ¿Y qué querés que yo te haga, payucano? Que me dejes entrar un par de goles, nada más, hermano. Nada más, che, qué papa, pero vos sos loco o has comido algo que te ha hecho daño. Vea, compañero, que si usted no me ayuda, yo soy hombre al agua. ¿Y a mí qué me importa? Vea, don, que si tengo que irme de vuelta al pueblo, antes voy a hacer una macana en Buenos Aires. ¿Y a mí qué me cuenta? Es que soy capaz de cortarle la cara al que se me ponga por delante. Che, ¿vos sos loco? Por loco me echaron de mi tierra. El arquero lo miró fijo al tipo un rato y al fin vio tanta salvaje desesperación en su semblante que, bueno, mira, payuca, yo te de lejos que voy a darte chance. Y de bueno o de flojo, el caso es que se dejó entrar dos y que se entusiasmaron con él y que ahora se gana la vida macanudamente y se pasa las noches de garufa con el arquero del cuento.
Los lujos hay que pagarlos. Allá en mi barrio, otro subtítulo, ¿no? Allá en mi barrio los muchachos formaron una vez un club de fútbol y me vinieron a pedir consejo y etcétera. Vea, don Las, nosotros, los pibes de la cuadra, vamos a armar un team morrocotudo, ¿sabe? Pero no tenemos nombre para ponerle, ni comisión directiva, ni tampoco samiquetas. ¿No nos ayuda usted con esas 3 cosas que nos faltan? No era nada lo que le faltaba. Ellos ponían las patas, lo demás era yo quien tenía que ponerlo. Y lo puse. Le rogué a Borocotó, el gran cronista del gráfico, que consiguiera 11 mallas viejas en el Boca Juniors. Desde entonces tenía RL, una banca tremenda. Les pinté en un cartón con letras grandes el nombre de George Brown FC, y de Yapa les dije, aquí tienen camisetas, aquí tienen nombre. En cuanto a la comisión directiva, trabájensela de esta manera. Nombre presidente al almacenero de la esquina, secretario al panadero de la mitad de cuadra, y tesorero al carnefiche de ahí enfrente, y buena suerte. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Que a los 2 años el club George Brown se había hecho grande, fuerte y tenía sede social y ganaba torneos de barrio, pero la carnicería, el almacén y la panadería estaban los 3 en quiebra. Estos son los cuentos de Las Rison. Ahora de Borocotó, que sabemos que se llamaba Ricardo Lorenzo, que había nacido en Montevideo y cuyo hijo, que es médico, que es bastante parecido al papá, también era un gran escritor de deportes, y tenía, había fundado el Club Sacachispas, también en el 48, por su propia voluntad, ¿no es cierto? Sacando el nombre de la película Pelota de Trapo. También había sido guionista de cine, autor de libros, y bueno, y sabemos que su hijo también que es médico, también se ha dedicado al periodismo deportivo. Otro narrador emblemático y que trabajaba en el gráfico, ¿no es cierto? Que era la gran revista deportiva, ¿no, Roberto? Félix Daniel Frascara, otro narrador emblemático del gráfico y compañero de redacción de Borocotó, lo presentó con mucha precisión. Hubo un momento en que Borocotó era el gráfico y el gráfico era Borocotó. Llegó al público, a la muchachada, al alma del barrio, al palpitar del baldío, al corazón de las madres. Poetizó la rodilla sucia de los curretes y la tristeza pobre de la solterona, que fabricaba las pelotas de trapo y recomponía las alpargatas de los raboneros. La página web del gráfico recuerda así a Borocotó. Nació en Montevideo, fue obrero del frigorífico Suiz, estibador de barcos y chofer de una familia rica. Esperando largas horas a sus patrones, adquirió el hábito de leer con avidez y se terminó de formar, ya que solo había llegado hasta 3er grado. El seudónimo nació por el ruido que Lorenzo, amante del candombe, hacía con sus dedos contra el pupitre, Borocotó. También firmaba como lagunero sus notas de remo y como de gancho las de básquetbol. La sección más famosa de Borocotó eran las apiladas. Salía en la última página, de acuerdo con su autor, consistía en lo que está escrito en la última apilada, que concluye, lección de síntesis, tenía que ser y fue. Anécdotas y reflexiones y brochazos con olor a polvareda de baldío. En el andar surgió el recuadro que vestí de lila y blanco, que era el Sacachispas, en homenaje al cuadrito inolvidable del barrio. Era del Sacachispas. Supo autodefinir su estilo. Mi violín tiene 2 cuerdas, una que hace reír y otra que hace llorar. Ven, acá tenemos la foto del gráfico. Era muy seguido por la gente y nada más. De Carlos de la Púa tenía para leer del FEI, pero vemos después cómo andamos de tiempo. Félix Daniel Frascara fue otro símbolo
del gráfico, narrador poético, titulero maravilloso, experto en Fabuloso ese hombre, fabuloso. Sí. A ver si tengo algo, espérame un cachito, que yo tengo que hacer unos movimientos acá para ver cómo volver acá, y vamos entonces a tu pedido. Acá tengo algo de Frascara, ve que le puse la crencha engrasada, y acá de Carlos de la Púa, algo que dice, espera que llegue a Félix Frascara, que tengo algo de lo que él escribió, así vemos. Les cuento, esto que dice de Eduardo P. Archetti era un sociólogo que escribió las masculinidades en el fútbol, y que les puse el texto porque es una tesis académica, porque como hay como un exceso hubo de valoración patriarcal de la masculinidad en el fútbol. Vieron que todos se tenían que casar, todos tenían que tener hijos, y no. Acá estaban las apiladas, que hay una foto, se las muestro un minutito, a ver si la ven, las apiladas de Borocotó, que si la agrandan la pueden leer, que son como anécdotas, ¿no?, que él hacía en Borocotó, que ahí también hay unos escritos. Esperá que lleguemos a Frascara. Félix Daniel Frascara. A ver, ¿qué tenemos para leer? A ver. Hay un comentario del hijo sobre él, y cantamos el himno por Frascara. Acá tenemos una foto, y dice que nació en Armstrong, provincia de Santa Fe. Quiero ver si hay algo. Acá está la crónica, no sé si ustedes la ven, pero se las leo. El 20 de agosto del 48, que hizo emocionar a millones de argentinos. Y la crónica se llama Y cantamos el himno. Vamos a seguir la carrera como si todos hubiéramos estado hoy en Londres. Intervienen 43 atletas en representación de 23 países. Son las 3 de la tarde, hace calor, hay sol. El pelotón de participantes toma ubicación en uno de los extremos de la pista, a la derecha del palco real, que ni está ocupado por la regia pareja. Ahí le dio con el cañón, 3 argentinos llevan la camiseta blanca con 2 franjas celeste horizontales. Cabrera, que según los programas se llama Cabrora, con el número 233, era un gran atleta. Guíñez, el veterano mendocino, con el 234, y Sensine, el bahiense, con el 251. Suena el tiro y se pone en marcha el plantel de maratonistas. Recorren 300 metros y van saliendo hacia la calle por el mismo lugar donde arde la llama olímpica. La multitud los despide con aplausos en los que se siente no sé qué precisa sensación de cariño. El primero en tomar la punta es el número 273, un coreano llamado Jun Chil Choi. Recordamos que el último ganador, en 1936, fue Kitei Son, un japonés que luego moriría en la guerra, ganador con el tiempo récord de 2 horas, 29 minutos, 19 segundos y 2 décimas. Lo recordamos porque es imposible evitar una relación entre el de Corea y el de Japón. El tren de carrera no es muy fuerte. Guíñez va entre los primeros. Sensine marcha muy retrasado y Cabrera entre los últimos. Bueno, y ahí Delfo Cabrera, cuando ganó en lo más alto del podio, ¿no? Bueno, a ver si dice Delfo en lo más alto del podio mientras suenan las estrofas de la canción Patria Nacional. Los Juegos Olímpicos de Londres 1948 fue la primera Olimpiada donde se tocó el himno de los ganadores de la medalla de oro en la premiación. El recorrido de la carrera abunda en accidentes naturales. Londres tiene un terreno ondulado, por momentos acumulado. Hay una cuesta tras otra y en pocos instantes llevamos a contar más de 40 de ellas.
Claro que la cuesta arriba tiene la compensación de la cuesta abajo, pero lo que se recupera descendiendo puede ser nada más que tiempo y nunca energías. Sin pensar aún en que uno de los 3 argentinos era Fija, observábamos a los adversarios buscando, ya cerca de los 20 kilómetros, al presunto vencedor. Descartando al coreano, que solo había hecho el gasto de salida, poco impresionados por la acción del belga y el chino, y no queriendo caer en la vanidad de pensar en Guiñez, reparamos en el andar desenvuelto y en el físico bien equilibrado del sueco, solo que nos pareció demasiado joven, pero enseguida nos acordamos de Zabala en 1932, 20 años. Algo más de 20 kilómetros se habían recorrido cuando vimos que Delfo Cabrera, el bombero de la capital, empezaba a apurar el paso y pasaba gente como si fuesen postes. Tuvimos entonces la primera sensación, la idea, diríamos, de que el argentino con el número 233 venía más entero que todos los demás. Y si ganara, entraron los corredores en un camino por el cual ya no se les podía seguir de cerca. Con la seguridad de que los 3 nuestros andaban bien y con la esperanza de ver algo sensacional en la llegada, volvimos a instalarnos en el estadio junto a la pista, en el sitio reservado a las delegaciones extranjeras. Cerca mío estaba Carlitos Sos, el entrenador de natación. Por ahí en los alrededores había otros varios. Nos veíamos, pero no estábamos juntos. Quizá haya sido mejor, porque entonces Cabrera pudo oír muchos gritos de aliento, escalonados y durante un largo trecho. Supimos que la colocación al cubrirse 35 kilómetros ya ofrecía variantes. Otra vez había aparecido Jun Chil-choi, el coreano, que había estado punteando al principio. Cabrera se había colocado segundo, tercero estaba Gailey, cuarto era Guiñez, quinto venía el británico Richard, en tanto que la sexta colocación era del sudafricano Luis. Acá vemos otra foto. El sol se había ocultado. De pronto se abrieron las nubes como si se descorriera una cortina. ¿Para qué habría salido el sol a las 5:30 de la tarde, sino para asistir a un acontecimiento sensacional? Estallaron aplausos, y por la misma puerta por donde el día de la inauguración habían entrado los reyes, apareció en la pista el belga Gailey con su casaca roja de vivos azules. Vacilantes sus piernas, extraviada su vista, perdido casi por completo su sentido de orientación. La salva de aplausos seguía corriendo como un reguero y enseguida se intensificó todavía más. 15 metros atrás del belga pisaba la pista rojiza de Wembley un atleta morrudo, fuerte, morocho, que braceaba sin esfuerzo. Pisaba seguro y miraba con claridad. Es Cabrera, es un argentino. Enseguida lo pasó al belga, dio una vuelta completa a la pista y vino hacia nosotros por la recta. Funcionó la cámara cinematográfica. El pecho de Cabrera tomó el hilo de llegada justo entre las 2 franjas celestes de la camiseta. Habían pasado 2 horas 34 minutos, 51 segundos y 6 décimas desde la largada. Después de un buen rato dejamos de gritar, recuperamos la voz, lo abrazamos bien fuerte y le preguntamos lo mismo que Stirling le preguntara a Zabala en Los Ángeles. ¿Cómo hiciste? Como siempre, corrí de atrás, ocupándome más de mí que de ellos. Faltando 5.000 metros me coloqué primero. Aquí, al entrar al estadio, el belga apuró el paso y se me fue unos metros. Pero yo sabía que la carrera era mía. Después fue el abrazo a Guiñez, que se jugó una carta en su atropellada, quedando finalmente quinto. Y la efusiva felicitación a Sensini, octavo en una magnífica demostración de disciplina. El propio Sensini gritó después de llegar, ganó Cabrera, es como si hubiera ganado yo. Sobre la plataforma del homenaje, en lo alto, la bandera y el nombre de la patria junto a su apellido. Delfo Cabrera había estado más grande que nunca. Muy cerca de él, pisando el césped de Wembley, cantamos las estrofas del himno. Las cantamos para todos los argentinos, llevándolos en la garganta y sintiéndolos en el corazón. Yo, con mi Argentina en el corazón, con todos mis amigos gritando en mi voz, viví unos minutos que jamás había soñado y que nunca olvidaré. Mentiría si pretendiera escapar a los lugares comunes y decir que no hice cuestión de patria. ¿Cómo no? No creo que nadie pueda ver a un compatriota triunfante en la máxima competencia deportiva del mundo y detenerse a pensar que no es nada más que un juego.
Podrá manifestarse el júbilo en forma desbordante o con discreta sobriedad, pero la patria está ahí. Se oye su voz y se siente su latido. Yo no lloré, tampoco podía hablar. Grité, ustedes conmigo, hasta el instante en que Cabrera cruzó la meta, llevándose con el pecho ese hilo que se extiende a lo ancho de la pista, como barrera que cierra el paso hacia los campos de la fama y solo se abre ante la grandeza de los vencedores. Desde ese instante ya no grité más. Algo significa el nombre de Delfo Cabrera en el deporte argentino. Era lógico, natural, esperar que significara también algo en el deporte mundial. Lo que difícilmente hubiéramos podido imaginar es que llegara a significar tanto para nosotros, porque llevados por nuestro entusiasmo, no debemos caer en el error de olvidar la causa fundamental de ese momento inolvidable. Si gritamos primero y enmudecimos después, si sentimos que Wembley era nuestro y vimos cómo brillaba un rectángulo celeste y blanco sobre el gris del horizonte, eso se lo debemos a Delfo Cabrera, a su esfuerzo y a su calidad. Félix Daniel Frascara, 1948. Yo creo que tampoco debemos dejar de tener en cuenta la relación entre el deporte y cuándo, en qué gobiernos, por más que yo pueda no ser peronista, en qué gobiernos fueron estimulados los deportes a través del gobierno. Y por eso pudimos tener... Sí, Roberto, te escucho. Claro. Además, yo la verdad que te agradezco tanto, Roberto, tus manifestaciones, porque a mí me da siempre cierto temor hacer tantas alusiones de tipo político, porque el deporte, el triunfo del deporte, siempre ha sido manejado por las naciones, por los países, como un objeto de propaganda política, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en Cuba ahora, lo vemos en Rusia durante o sea, en la URSS, durante la Unión Soviética, lo vemos en todos los países del mundo, que en los Juegos Olímpicos se juega mucho más que un deporte, se juega el poder del país, o sea, se equipara como una metáfora el valor del país, la fuerza, el poder, mirá qué macho que soy, con cuántas medallas de oro se han ganado, y en eso Estados Unidos es un experto en preparar. Y los países que se interesan mucho por tener esa faceta, ponen mucha plata para preparar, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Soviética, durante aquellas épocas, ¿no es cierto? Estamos hablando posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En cambio,
en nuestro país, lo que se hizo es en ese momento, con tantos deportes, era tratar de que el pueblo, que nunca había accediera tanto a la educación, por eso se crearon algunas universidades. Se creó la UTN, que no se llamaba Universidad Tecnológica Nacional, pero era la Universidad Obrera, me parece que se llamaba, o algo así, que es la que dio origen a la UTN, donde iban a estudiar los obreros pobres, ¿no? Por eso era la Universidad Obrera, y que tuvo tanta relevancia y la sigue teniendo en el país. Y las creó Perón, digamos, las distintas sedes, como la educación técnica, ¿no es cierto?, para crear técnicos. O sea, y también favorecía los deportes, para que después dijeran que él tenía relaciones sexuales con todas las chicas del secundario, con todas las chicas que participaban en los deportes, ¿no? Propio de la prensa odiadora, que lo mismo hacen con todo, ¿no? O sea que no es una novedad, desde el principio de los tiempos siempre hubo la manifestación en forma de comunicados, un pergamino en el árbol, lo mismo que la mentira, que un periódico o una radio de televisión. Siempre la oposición poderosa trató de ganar con mentiras, ¿no? Y así lo vemos en todos los grandes genocidios. Pero en esto, él llegó, era un simple, dice el bombero, ¿no? Era un simple laburante. ¿Y cómo llegó a ganar una Olimpiada? Porque se lo permitió tener una casa, tener comida y tener un lugar, y que de alguna manera poder entrenar. Porque eso era solo para los ricos, digamos, ¿no? Y después cómo a la tenista que vos mencionaste la sacaron del mapa, la desapareció después de la Revolución Libertadora. Y no es porque yo tenga formación peronista, pero uno crece, y así como Ariel dice, a ver si estoy en lo... No es esto, muchachos, lo que yo quiero poner. Quiero volver al... ¡Ay, Dios! Acá. Lo que pasa es que se me va del lugar. Bueno, ya vimos de Frascara, después Abel Santa Cruz, que se dedicó mucho a guionista de teleteatros, de cine, a trabajar en las radios, a hacer muchas telenovelas, pero también fue un cronista deportivo en la revista La Cancha y Patoruzú, donde fue compañero de Félix Frascara justamente y Enrique González Tuñón. Las crónicas de Abel Santa Cruz hablan del papel del periodismo deportivo como campo de desarrollo, ¿no? O sea que quiero ver, si me permiten un minutito, a ver si... No. Bueno, o sea que no solamente quería mencionarlo porque no solamente se dedicó digamos, a lo televisivo, a lo ficcional, sino se dedicó también al mundo deportivo. Y como él estaba asociada a la revista Mundo Deportivo, que estaba asociada al peronismo, tuvo sus problemas para seguir trabajando en televisión y seguir trabajando como cronista, y le tuvieron que prestar el apellido de otro para que pudiera seguir laburando. Otro grande fue Diego Lucero, que nació en Uruguay. Ven que él ya es del siglo XX, 1901 a 1995. En realidad él se llamaba Luis Alfredo Ciuto. Ven que todos tienen un alias, y escribió el libro Siento ruido de pelota. Ya el título, ¿no? Ya el título es que llama para comprarlo. Orfebre, cronista de guerras y de barrio, voz radial y huésped de la FIFA, Lucero dejó un estilo difícil de repetir, cargado de giros propios
y dotado de una capacidad fuera de lo corriente para articular ficción y realidad. Un estilo que sigue llamando la atención. Y en el libro yo tengo, espérenme un cachito, señalado un cuento de Diego Lucero, a ver si lo engancho rápido. A ver, ahí está. Que está en forma de poema, que está, yo se los muestro, a ver si se los puedo acercar. Ver que tiene 3 páginas y que como es en poema calculo que podremos llegar a leerlo, ¿no? ¿Les parece? Que se llama Canto alegre a las leonas de Avellaneda y La Boca. Por Diego Lucero, salió en el diario Clarín el 24 de marzo de 1965. Y dice así: alcanzad la lira de cemento armado, la de muchos kilos y la nota leve, cantará la musa con un tono aleve. Ven que acá es una cargada Rubén Darío con el tono aleve, pero no por eso menos inflamado, que ser leve quiere, mas saldrá pesado. A la furibunda barra femenina, gentil, adorable, ruidosa y divina, que en la tarde clara y en la noche oscura haría una locura cuando marca un gol. Cualquiera de las 11 fieras de Boca, que hizo su bandera con azul de cielo, con oro de sol. La linda boquense es de genio pronto, ensilla por cosas de pequeño monto, pero en el triunfo como en la derrota, cuando en el estadio la alegría flota, o la negra angustia muele el corazón, ella se enfurece, protesta, se agita, se despeina toda, se enciende, te grita, y porque es bonita, llega fatalmente a una conclusión, de que la boquense siempre ten razón. La más consecuente, la más seguidora, la que está en la buena y en la mala hora, se broncó una tarde, rompió una tarjeta y al novio por rojo le dio la galleta. Coqueta bordeóse los ojos de color de miel, con un almendrado arco de rimel, para que adquirieran con su gracia loca el azul y el oro de su viejo Boca, de su viva Boca, en que en ese grito que hasta el alma toca y del alma llega, hay como una entrega de azul amor, aunque hay de amores de cada color, y en la competencia de pasiones vence, hasta ahora vence siempre la boquense. Su pasión es fuerte, su metejón firme, esta consonancia cuéstame salirme. Su pasión es firme, su metejón fuerte, de esos que te dicen con un viva Boca, tuya hasta la muerte. Hincha de los rojos ya es decirlo todo, pebeta que en medio del espamentoso rugir del estadio febril, tembloroso, vos trovás el modo de alzar ese grito, que ya es clarinada o himno de victoria y verso y canción, que por la tribuna toda empavesada por tu gracia alada, recorre llenando de dulce emoción. Esto hay que leerlo todo de un tirón. Denominar los ecos de la marejada en el pentagrama de las voces roncas y entre los rugidos de los hinchas fieros y en la disonancia de las roncas broncas que arman la galleta de los entreveros. Vienen desde el tiempo de la crucecita, recuerdos lejanos que no tienen fin, el negro Seoane, la Lin Zorrillita, la gambeta loca de Antonio Sastrín, el salto de Erico con aquel donaire que lo asemejaba colgado en el aire, suspenso pendiente, el testazo justo que hace carambolas, la globa que sale camino a las piolas y el grito que estalla, viva Independiente. Pebeta, lo juro, que es por el conjuro de la llamarada de la brasa roja que hay en tu mirada, de la risa loca, de tu boca loca. Esto es de Darío, pero lo hago mío. De la gracia pura, viva en tu cintura y del suspirante desafío galante, de tu andar quebrado por el contoneo, tampoco esto es mío, por lo de chorreo. Que ese grito heroico que pertenecía solo al hincha estoico se tornó más claro, limpio y estridente desde que lo dices, desde que lo gritas, desde que lo aclaman las bocas bonitas, que alegres proclaman viva Independiente, como hace una apología de las mujeres hinchas, ¿no? Perdón, ya tomo un poquito de agua. En este caso, de una hincha de Boca y una de Independiente. Había
una mujer pasada en kilos, digamos, que era la gorda Matosas. Justamente, eso iba a decir que era famosa como hincha de Boca, ¿no? Ya debe haber muerto. De River, que ya debe... Mira. ¡Ay, tenés razón! ¡Qué hermosa película, la Raulito! La puedo poner esa, ¿eh? Yo anoto todo, el video de llegada de la Raulito. Qué buena película esa, ¿eh? Y qué actuación de... Ay, por favor. Marilina Ross. Marilina Ross, qué laburo que hizo ahí, qué extraordinaria película. La voy a buscar para ponerla. Y ya se nos hace 5 minutos. Nos quedan 5 minutos. Seguimos con el siguiente. Soy una máquina. Ya sé que canso. Bueno, ya pasamos a Abel Santa Cruz, a Lucero, que leímos ese poema. Américo Barrios, que también lo tengo para leer en el libro. En realidad se llamaba Luis María Albamonte. Ven como todos se ponían, como los artistas, ¿vieron? Las actrices y los actores se ponían también, distintos nombres. Que cambiaban el nombre. Seudónimos. Seudónimos. Fue periodista, cuentista, novelista, director del diario Crónica, además de trabajar en el diario Democracia y Laborista, comentarista televisivo, santafesino con residencia larga en Buenos Aires, y alguien con una identidad potente con el peronismo, al punto que compartió tiempo con Juan Domingo Perón en el exilio del 3 veces presidente de Argentina. Sabiduría oriental de la noble gallina es un texto que es lo que voy a leer ahora, que recupera Roberto Santoro en Literatura de la Pelota. Y juro que lo último que leo. A ver, porque me encantó. Esperen un cachito, que tengo todo señalado. Pero son tantas las cosas que tengo señaladas. Américo Barrios, Sabiduría oriental de la noble gallina. Acá la tengo, a ver cuánto tiene de largo. Bárbaro, 2 paginitas. ¿Se bancan? A ver, no quiere. ¿Se bancan 2 paginitas y no jodemos más? Sabiduría, sí, dale. Sabiduría oriental de la noble gallina, por Américo Barrios, de revista Continente, Buenos Aires, abril de 1947. Los chinos, que según parece lo han inventado todo, desde el papel a los espaguetis y desde la pólvora a los barriletes, inventaron también la sabiduría humana. Por eso siempre que queremos hacer alarde de nuestra evolución intelectual, hacemos referencia a la sabiduría china con un aforismo de Confucio o una enseñanza de Tao. Como hago yo ahora al decir los chinos tienen una sola preocupación fundamental, no hacer nunca nada que pueda avergonzar a los padres y a la familia. Es decir, que los únicos prejuicios que tienen se refieren al vivir con dignidad. A vivir de tal manera que sus nombres no aparezcan jamás en las crónicas policiales. Por lo que se ve, los chinos, ya que lo han inventado todo, incomprensiblemente desconocen todavía la publicidad. Nosotros tenemos los mismos prejuicios de los chinos y otros que no son propios. Estos prejuicios en el fondo no son un pecado, son una virtud. Porque son prejuicios hijos de la ingenuidad. Y ya sabemos que son ingenuos únicamente quienes son un poco niños, es decir, quienes son buenos. Imaginemos que un porteño se encuentra de improviso en una reunión de intelectuales. Es un percance que le puede ocurrir a cualquiera. Los intelectuales conversan acerca de Dante Alighieri y de pronto le preguntan a Pascualito, el porteño que ahora está haciendo de conejito de Indias. Dígame, señor, ¿no le parece a usted que la Divina Comedia es uno de los más grandes monumentos literarios del mundo? Pascualito responde, formidable, bueno, para abreviar, es tan extraordinario que es imposible describirlo, de manera que no perdamos tiempo en empresa tan estéril como sería comentarlo. Hablemos de otra cosa. ¿Qué le parece, Gualdino Aguirre, como entré a la izquierda de Racing? Es que Pascualito busca enseguida una escapatoria, porque no se atreve a decir que no ha leído la Divina Comedia, tiene prejuicios, teme que vayan a pensar que es un ignorante si confiesa la verdad.
Lo que él ignora es que si tuviera la valentía de decirlo, todos los intelectuales se le acercarían uno a uno al oído y le dirían en voz baja, aquí, entre nosotros, yo tampoco lo he leído. Esos prejuicios, existiendo las mujeres que se adueñan del mundo, no iban a ser pertenencia exclusiva de los hombres. Ellas también los poseen, y es por eso que Lupercia aparece ante sus amigas quemada como una etíope y dice, sí, chicas, me tosté así en Villa Los Chañares Tanti. Ustedes saben, en Córdoba, aquello es un sueño, y no se atreve a decir que en realidad se tostó en Plaza Italia. ¿Cómo va a decir que no estuvo de veraneo? Sin embargo, digan lo que digan, son útiles los prejuicios. Gracias a ellos, el temor de ponernos en evidencia nos hace inventar al vuelo situaciones ficticias y desarrollamos así nuestras facultades de novelistas, con lo que se beneficia nuestra literatura. Como los chinos no tienen prejuicios, tampoco tienen novelistas, excepto Lin Yutang. Pero Lin Yutang es novelista porque vive en América, es decir, es cierto, se fue muy joven a Estados Unidos. Es decir, porque poco a poco está adquiriendo nuestros encantadores prejuicios. A propósito de todo esto, recuerdo a un profesor que exhibía al mundo su fanática dedicación a las ciencias. En su casa la palabra fútbol olía a sacrilegio. La esposa, cuando Policarpio iba a comer en compañía del solemne profesor, le recomendaba, por Dios, no hable usted de fútbol, porque mi esposo sufriría un síncope mortal. Pero un día Policarpio inconscientemente dijo, a mí me gusta Chacarita Junior. El profesor se puso verde, después rojo, violeta, negro, hasta que estalló. ¿Cómo se atreve usted a mencionar esa palabra en mi sagrado hogar de padre de la ciencia? Chacarita Junior, ¿qué Chacarita ni 8 cuartos? Atlanta para todo el mundo. Grite viva Atlanta o le parto el occipital de un sifonazo. Cara de gol en contra. La esposa del profesor, de más está decirlo, murió presa del espanto. ¿Qué había ocurrido? Por temor al que dirán, el profesor había mantenido en secreto su pasión por el fútbol. Moraleja, la gallina era un animal salvaje. Fueron los chinos quienes la domesticaron. Y por haber recibido educación china, las gallinas no tienen prejuicios. Saquemos, pues, una lección de la noble gallina que pone un huevo y lo cacarea a todos los vientos sin temor al que dirán. Estuvo bueno, ¿no? Digamos. Piense que es una escritura del Muy bueno. del 47, creo que leí, o el 67, que Sí. era otra manera de escribir. Ahora por ahí tiene una, si leemos a Sacheri nos cagamos de la risa, o a Fontana Rosa con sus puteadas que me enloquecen, me alegran, me dan una alegría bárbara, leer las puteadas justas que pone Fontana Rosa en cada cuento. Bueno, muchachos y muchachas de la patria, cachemos. Paso a la clase, ustedes leen lo que están, porque yo entiendo que era medio plomo los de los periodistas, pero yo lo quería dar. Ustedes leen lo que falta. Yo, desgraciadamente, de no pude conseguir el PDF, si no, imagínense que lo voy a seguir buscando, no obstante, en otras páginas. Voy a poner la peli, la Raulito, voy a buscar el video de Delfo Cabrera, ¿parece bien? Y voy a tratar de buscar libros de Ariel Shell y de Jorge Valdano y esos actuales que son más difíciles de encontrar que... Sí, Robertito. Y también de la misma época, ¿no? Del 52, antes de la debacle. Digamos, no es que uno quiera necesariamente asociar, pero es así. Vieron en el libro, como es el libro de Galeano, él habla mucho del
del fútbol relacionado con todas las cuestiones políticas. Me encanta. Ese libro se los puse, no se lo pierdan, léanlo, es cortito, se lo puse creo que en la primera clase. Tanto que me gusta ese libro. De Eduardo Galeano sobre el fútbol. Es maravilloso. Porque además te hace todas las conexiones del hincha, del árbitro, bueno, el primer cuento que fue el que leímos, que dice cómo se maneja el fútbol del arquero, es maravilloso. ¿Cómo, Ruth? Yo lo saqué de la biblioteca. Sí, lo puse acá. La biblioteca Rivadavia, yo lo saqué para leer. Claro, me sí. leer en las pantallas. ¿Viste? Es una lo que puedas sacar de la biblioteca Rivadavia es una... Sí, Alcira. Sí, yo la otra vez había puesto que estaba escuchando a Alejandro Apo en la radio. Y en ese momento leyó un cuento de Soriano, del hijo de Brad Cassidy. Bad Cassidy. Sí. Está buenísimo. Es una cosa, es que Soriano, como dijo Ariel Sher, que viste que él está con Sacheri, dice, claro, nosotros, dijo Sacheri, los que escribimos sobre fútbol ahora, tenemos el paraguas de Soriano y de Fontana Rosa, que son los que le abrieron el camino a las cosas. Vamos a tener una clase especial de Soriano, una clase especial de Fontana Rosa, una especial de Sacheri, así que no te preocupes, vos sabés ahí los cuentos de Apo que voy a poner. Sí. ¡Ay, sí, sí. ¿Qué era pasar? Pero ese cuento. Y ganaban los mapuches. ¡Ay, que andaban los mapuches! Es tan genial. Cómo se nota que él vivió en Chipoleti muchos años, ¿no? De su adolescencia y su pubertad. Pero ese cuento yo creo que de lo mejor que ha escrito Soriano sobre cuentos de fútbol. Es una maravilla. Lo mismo que el penal más largo del mundo, ¿viste? Sí. Son una cosa, el tipo. Aparte de la historia de él, que era un patadura, era un gordo patadura y se iba a probar, ¿viste? Ahí para hacer fútbol. ¿Viste? Las cosas que cuenta, que era un chanta, se raboneaba de la escuela técnica, ¿viste? Que después se fue a Tandil. Es maravilloso. Era un tipo espectacular. ¡Qué tipo! Dios mío. Y cómo lo querían después la redacción, en página 2, en todos lados, ¿viste? Un tipo maravilloso. Bueno, y ese tipo maravilloso como Roberto Fontana Rosa. No por nada escriben lo que escriben. Yo creo que hay una relación de ADN, ¿no? ¿Qué sé yo? Me da la impresión. Bueno, gente, un besote. Pongo la clase. Chau. Gracias. Chau.